Hola a todos, bienvenidos a su canal Vínculo Jurídico. El día de hoy vamos a seguir hablando de derecho familiar y el tema principal son los alimentos. Hemos elegido de Canva esta portada que usted está viendo en pantalla y le agregamos por ahí precisamente el título y el subtema del día de hoy. El título Derecho Familiar, subtema los alimentos. Una figura jurídica importantísima y bien regulada en el Código Civil de la Ciudad de México en el libro primero, que se refiere a las personas, por supuesto. Vamos a dar inicio, no sin antes solicitarle a usted, difunda por favor este canal en donde estamos enseñando derecho en un lenguaje sencillo para estudiantes, para todos aquellos que estén interesados en conocer y obtener lo que se denomina cultura jurídica. Pues bueno, ahora sí, dicho lo anterior, suscríbase y comenzamos. Alimentos. ¿Qué tenemos que entender por estos? No solamente la comida, déjeme decirle, sino también la especie. Puede ser otra cosa, no solamente la comida, puede ser la especie, puede ser la ropa, puede ser la habitación, la recreación, el arte, el deporte, la hospitalización, los medicamentos, etcétera. Todo esto es lo que engloba el término alimentos en materia familiar. No solamente el dinero o no solamente la comida, sino todo esto. Entonces, el concepto de alimentos en materia familiar nos damos cuenta que tiene que ver tanto con sustancias tangibles como intangibles. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que un niño necesita recreación, pues hay que cubrir esa parte en su vida personal. Recreación es que realiza algún deporte, realiza alguna actividad que le ayude a convertirse en mejor persona cada día. Los alimentos no solamente benefician a los niños, sino también a los adultos mayores, es decir, a nuestros padres. Por eso de ahí se dice que aquel que proporciona alimentos en su momento también tendrá el derecho de exigirlos. Entonces, un padre puede exigir de los hijos que le proporcionen alimentos cuando es una persona de la tercera edad, por supuesto. Por ahí me preguntan de repente, ¿y los alimentos los podrá dar, los podrá exigir un padre que no ha puesto atención en sus hijos en toda la vida? Por supuesto que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la ley así lo establece. La ley en ningún momento dice, el papá que no proporcione alimentos no podrá exigirlos. No, si un papá se hizo cargo del hijo o no se hizo cargo del hijo, pues tiene un vínculo que obliga al hijo a proporcionarle alimentos en algún momento, aunque el padre no se haya hecho cargo de él. ¿Esto por qué? Pues porque hay apellidos de por medio. Déjeme decirle eso, ¿no? Y esto nos lleva a otra cuestión, a otra situación, perdón, que resolvemos, que es, si no tiene los apellidos, pues no le van a poder exigir alimentos, no puede exigir alimentos aquel que no tiene los apellidos del padre, ni tampoco el padre de aquel a quien no ha reconocido. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Entonces ya sabemos cuál es el concepto ampliado del término alimentos, que no solamente tiene que ver con precisamente la comida, sino con muchas otras cuestiones. Esta figura, como lo dije yo, beneficia a las personas de la tercera edad, beneficia a las personas con una discapacidad, personas que no puedan ver por sí mismas o obtener los alimentos por sí mismas, también pueden solicitarlos. Eh, una persona que haya sido declarada en estado de interdicción. Y esta palabra interdicción, tome usted nota, escríbala por ahí, y téngala siempre bien presente. ¿Qué es la interdicción? Bueno, pues es una declaración que se hace en proceso jurisdiccional sobre la capacidad que tiene una persona. Es decir, cuando una persona sufre una disminución en su capacidad cognitiva, en su capacidad física, a través de un proceso el juez lo reconoce y pues bueno, esto le puede ayudar a este individuo, ya sea hombre o mujer, a solicitar alimentos porque a lo mejor quedó ciega, quedó sorda, quedó sin brazos, sin piernas, alguna desgracia que haya sufrido alguien en un estado de interdicción, pues obviamente
o le puede servir para solicitar alimentos. Bueno, ¿quiénes entonces estarán obligados a proporcionar estos alimentos? Ya hablamos de las personas que pueden exigirlos, ya dijimos que pueden ser los menores de edad, las personas que sufran de alguna interdicción o discapacidad, aquellos que sean de la tercera edad pueden exigir precisamente alimentos, y aquellos también que aunque no tengan una situación de problema psicológico, problema físico, también lo puedan solicitar. Y estamos hablando de que un divorciado, una persona que fue concubina o concubino, un divorciado, sea mujer u hombre, puede exigir en su momento que se le proporcionen alimentos. Hay bases para ello. Entonces, una mujer que deja de ser esposa de alguien o un hombre que deja de ser esposo de alguien puede exigir alimentos. Lo mismo ocurre para el concubino o para la concubina. Pueden exigir alimentos. Y aquí, pues, no hay necesidad de que pues estén en una situación de interdicción o de discapacidad. Entonces, volteando un poquito la moneda, podemos decir que los que están obligados a proporcionar alimentos son los padres a sus hijos. Los hermanos también están obligados a proporcionar alimentos y los familiares en línea colateral hasta el cuarto grado. Si usted quiere saber qué es una línea colateral, le invito a que vea el video de grados de parentesco que ya publicamos en este mismo canal para que usted entienda qué es una línea colateral. Aquí nada más le puedo decir que están obligados a proporcionar alimentos los tíos que sean hermanos del padre o de la madre, los abuelos están están obligados a proporcionar alimentos, y también, así hay que decirlos, los primos hermanos están obligados a proporcionar alimentos. En el caso de los adoptados, solamente podrán exigir alimentos del adoptante y viceversa. Ya habíamos platicado del parentesco civil, que es el que nace entre adoptante y adoptado. También le invito a que vea ese video. Ahí explicamos que nada más en la adopción, el adoptante y el adoptado pues tienen ese vínculo en donde se puede exigir alimentos. No puedo yo, siendo adoptado, exigirle a los hermanos o a los padres del que me adoptó. No se puede hacer en esos casos. Esto para que haya una mayor aclaración. ¿Quiénes están obligados entonces? Ya dijimos, el padre con sus hijos, el adoptante con el adoptado. Por supuesto que los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos, los concubinos están obligados a proporcionarse alimentos. A veces pregunta la gente, ¿qué pasa cuando hay varios que tienen la obligación de proporcionar alimentos? ¿Qué pasa con esta gente? Bueno, si hay varios, déjeme decirle a usted que el juez puede dividir en partes el pago de esa pensión alimenticia. Pero esto ya tendríamos que verlo directamente con el juez en materia familiar. ¿De qué manera yo puedo cumplir? Si yo soy el obligado, yo soy el deudor alimentario, ¿de qué manera voy a cumplir con los alimentos? Bueno, pues teniendo en mi casa a aquel que deba de percibirlos, como sucede con los padres, ellos están obligados a dar alimento a sus hijos, viven en la misma casa, pues ellos son responsables de su alimentación. O en caso de divorcio o separación de los concubinos, pues bueno, pues hay que dar una pensión alimenticia mensual. A veces la gente también pregunta, ¿y cuál es el monto? Déjeme decirle a usted que determinar el monto de la pensión alimenticia depende de las capacidades económicas del deudor alimentario, es decir, de aquel que los tiene que proporcionar. Muchas mujeres generalmente se enojan por esto, pero bueno, si consiguieron una pareja o un esposo que no era millonario, pues no pueden pedir más de lo que aquel hombre pueda generar económicamente. Entonces, aquí también se rompe un mito, ¿no? Pues es que voy a cobrar la pensión, pero me tienen que dar una cantidad fuerte de dinero. No, no se puede. Dependerá mucho de la capacidad económica. No obstante, hay una entidad en la que me ha tocado a mí litigar, que es el Estado de México. Digo, lo mencionamos así, en el Estado de México
sí hay una base ya preestablecida para ellos, en donde buscan que por lo menos una persona pague una cantidad mensual en favor de un menor, como digamos una tarifa mínima, pero eso sería el Estado de México. En la Ciudad de México no tenemos esa situación de que vamos a determinar una tarifa menor para que el padre pueda cubrir la pensión alimenticia. Es muy diferente en la Ciudad de México. Bueno, pero de entrada creo que ya entendimos que dependerá de las capacidades económicas. Cuando el papá o la mamá no están con el que deba de eh, percibir los alimentos, es decir, no viven en la misma casa, etcétera, etcétera. ¿Cómo se aseguran esos alimentos? Bueno, hay un contrato de fianza que se puede hacer para pagar esos alimentos. Un contrato de fianza afuera de los juzgados, hay pequeñas oficinas ahí o hay algunos puestos improvisados, por supuesto, donde la gente está dando servicios legales y dicen aquí le proporcionamos a usted una fianza, que es un contrato que se hace precisamente para asegurar el pago de la pensión alimenticia, o se puede hacer un depósito en la cuenta bancaria que establezcan para a favor del menor, un depósito bastante insuficiente que cubra lo de un año para garantizar la pensión del menor. Y la otra, pues la más viable, la que se busca siempre, que es el descuento directo del salario del deudor alimentario. ¿Qué tenemos que tomar del salario del deudor alimentario? Bueno, pues del deudor alimentario vamos a tomar tanto sus percepciones ordinarias como extraordinarias. Vamos a pensar percepciones ordinarias, un salario que yo recibo, pero a lo mejor extraordinarias, un bono que me den por puntualidad, un bono que yo gane por ventas, etcétera, o por haber sido el mejor en mi departamento, pues déjeme decirle, si yo fui el mejor en mi departamento, en la empresa para la que yo trabaje, y me están dando un premio, pues de ese premio también va a haber un descuento en favor de mi acreedor alimentario. Así se le llama a quien percibe los alimentos, acreedor alimentario, ¿no? ¿Cuándo terminaría una pensión alimenticia entre los que fueron esposos? ¿Cuándo termina? Pues va a durar el tiempo, fíjese, ahí está la situación, va a durar el tiempo, usted va a pagar pensión alimenticia a su exmujer o a su ex esposo durante el tiempo igual a la duración del matrimonio o del concubinato, ¿sí? Salvo que pues la expareja consiga, ahora sí, valga la redundancia, pareja, ¿no? En el caso de los hijos, pues la pensión alimenticia concluye con la mayoría de edad. No obstante, la misma ley también obliga a los padres a que sigan proporcionando la pensión hasta que ellos terminen su carrera universitaria. Pero aquí nada más hacer una aclaración que es muy importante. Si el hijo se fue de la casa o si el hijo llevaba como 5 o 6 años flojeando en la casa y de repente dice, ahora voy a estudiar, pues discúlpenme, pero ya pasaron prácticamente de los 18 o 6 años y no estudió. Esto es bien importante porque la ley no es muy clara al respecto. La ley dice si el menor quiere seguir estudiando, se le tendrá que proporcionar, aunque ya haya cumplido 18 años, hasta que termine su carrera universitaria. Ok, sí, pero ¿qué pasa si se fue antes? A lo mejor se juntó con una jovencita o se juntó con un jovencito y quiere regresar a la casa, no como el hijo pródigo, dice la Biblia, pero pues en estos casos no lo vamos a aplicar. ¿Quiénes podrán solicitar pensión alimenticia en ausencia del que debiera de representar legítimamente al menor en estos casos, ¿no? Vamos a pensar que lo pueden hacer los abuelos, lo pueden hacer aquel que tenga el tutor puede solicitar la pensión cuando esté cuidando al menor, o también, ¿por qué no decirlo? La fiscalía también puede solicitar la pensión a favor del menor. Y digamos, ¿cómo se involucran los patrones en el tema de pensión alimenticia? Bueno, el patrón
o la institución pública donde trabaje el deudor alimentario, en esas instituciones hay información de cuánto percibe el deudor alimentario. Pues el juez puede solicitar que esa información se le proporcione a través de un oficio cuando se lleva un proceso sobre pensión alimenticia. Bueno, ya estamos por terminar nuestra plática del día de hoy. Quisiera hacer videos más cortos, pero a veces no se puede, ¿no? Y le invertimos un ratito en la plática. Nada más para terminar, me gustaría mencionar dos puntos importantes, dos puntos importantes aquí. Cuando se lleva un proceso en materia familiar de este tipo, ya sea la controversia o ya sea el divorcio donde se va a plasmar el monto a pagar por pensión alimenticia, nos encontramos con dos figuras, una pensión provisional y una pensión definitiva. La pensión provisional es la que se otorga cuando comenzamos el desarrollo de un proceso jurisdiccional, es decir, presento el documento, ya puede ser esta demanda, la presentamos ante el juez de lo familiar y él va a determinar cuál es el monto provisional a pagar por concepto de pensión alimenticia y el monto definitivo pues se da al momento de dictar una sentencia. Y pues hasta aquí la clase del día de hoy. Déjeme decirle, es una pizquita lo que le estamos dando, un pequeño, pequeña información que le estamos proporcionando en este canal, pero yo creo que le es muy útil para empezar a resolver algunas dudas. Le agradezco mucho su atención, agradezco mucho su apoyo a todos aquellos que están invirtiendo tiempo conmigo y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.